Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy justamente tenemos un tema relacionado con la detección oportuna. Si recordamos en anteriores webinars habíamos hablado de la importancia que es la detección oportuna, específicamente hablando del cáncer de próstata. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la resonancia magnética de próstata. ¿Para qué nos sirve este estudio? Bueno, es un estudio de alta sensibilidad y sobre todo que nos ayuda a detectar cáncer, identifica áreas sospechosas que pueden tener un proceso de mucha precisión. Además, nos ayuda a coordinar los procesos de las tomas de las biopsias, planifica tratamientos y monitorea las enfermedades. Es un estudio que nos ayuda a todos los médicos, sobre todo a poder tomar mejores decisiones en cuestión de su diagnóstico y su tratamiento. Y para eso el día de hoy tenemos la presencia del doctor Marco Antonio Tiscareño García. El doctor Marco Antonio Tiscareño es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Tiene la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su residencia en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Tiene una alta especialidad en resonancia magnética por el Centro Médico ABC, también avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un fellowship en resonancia magnética de próstata del grupo Uroima en Barcelona, España, y es avalado por la Sociedad Española de Radiología Médica y el Colegio Interamericano de Radiología. Además, cuenta con una maestría en Administración de Instituciones de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este jueves de webinar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Pues un tema muy interesante. Ya a principios de mes hablamos justamente de lo que es el cáncer de próstata y algo que se resaltó mucho durante esa ponencia fue efectivamente el estudio de resonancia de próstata. Y pues bueno, el día de hoy le cedemos la palabra para que nos apoye. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de resonancia magnética de próstata. Vamos a abordar un poquito de lo que es la resonancia magnética de forma general y también específicamente la utilidad que tiene sobre la próstata. ¿Qué es la resonancia magnética? Es una tecnología de imágenes no invasiva que produce imágenes anatómicas tridimensionales detalladas que es sin el uso de radiación. Ahí radica su importancia. Esta tecnología estimula y detecta el cambio en la dirección del eje de rotación de los protones que se encuentran en el agua que compone los tejidos. Ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste esto. Como se mencionaba en la introducción, la resonancia magnética utiliza los protones que están en el hidrógeno. Estos protones normalmente se encuentran en el tejido en diferentes direcciones, entonces al aplicar un campo magnético, estos protones se alinean al eje del campo magnético. Para lograr esto, pues se usa el aparato de resonancia magnética que tiene diversos componentes como los que se pueden ver aquí en la imagen. Entonces, el imán genera un campo magnético que hace que los protones del hidrógeno se alineen a ese campo magnético. Hay unos que se alinean con el eje, hay unos pocos que se alinean hacia abajo. Después se hace una excitación con pulsos de radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es uno de los componentes del espectro electromagnético, donde está la luz blanca, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los rayos X, los rayos gamma. La radiofrecuencia es un componente en todo ese espectro. Esos pulsos de radiofrecuencia pueden ser generados o se generan con una bobina de radiofrecuencia. Entonces, al mandar los pulsos de radiofrecuencia sobre esos protones de hidrógeno que se encuentran alineados y que aparte están girando por el
campo magnético que se está haciendo desde el imán, estos se desalinean, por decirlo de alguna forma, del eje del campo magnético y ganan energía, que ese es el efecto de la resonancia. Una vez que la radiofrecuencia se deja de aplicar y el protón regresa al eje del campo magnético, libera una energía que es captada por unas antenas, y esas antenas, a través de una ecuación matemática que se llama transformada de Fourier, en las computadoras lo transforma en imágenes que se dan en diferentes intensidades de señal, que es como nosotros describimos las imágenes, que pueden ser hiperintensas cuando son más brillantes, isointensas cuando son del mismo, digamos, color del tejido con el que se está comparando, o hipointensas cuando se ven más oscuras. Con los gradientes que generan los pulsos de radiofrecuencia, nosotros podemos decir si los pulsos los pueden mandar más rápido, más lento, con más duración, con menor duración. Esto va a hacer que los protones de hidrógeno se vuelvan a alinear o desalinear en diferentes formas, y eso nos ayuda a generar las diferentes secuencias que son las que analizamos en la resonancia magnética. Para hacer la detección de las señales que se emiten después de que se quitan los pulsos de radiofrecuencia, se hace el efecto de resonancia. Hay diferentes antenas que nos detectan la señal, que pueden ser, hay antenas para diferentes partes del cuerpo, como podemos ver para abdomen y pelvis, antenas para mama, antenas para el hombro, para el tórax, para el corazón, para cráneo, rodilla, codo, hombro. Ya prácticamente se pueden hacer estudios de resonancia de cualquier parte del cuerpo. Y nos va a dar unas imágenes como las que vemos ahorita a continuación, por ejemplo, estas que son de cráneo. Aquí vemos una columna vertebral, aquí vemos una rodilla vista en los 3 planos, un hombro. Esta es una resonancia magnética de mama, esta es una resonancia magnética de próstata, esta es una resonancia magnética de abdomen, esta es una resonancia magnética de corazón, y como les dije, pueden hacerse estudios prácticamente de cualquier parte del cuerpo. Vamos un poquito ahorita al tema en específico. Primero, ¿qué es la próstata? Ya hace un par de semanas el doctor José nos dio una muy buena plática en específico sobre el cáncer de próstata. Vamos a revisar nada más unos puntos claves, y sobre el cáncer unos puntos claves muy rápidos. Es un órgano con forma de nuez, localizado por debajo de la vejiga, delante del recto, y que rodea la uretra. Este órgano forma parte del sistema reproductor y ayuda a la producción de líquido seminal. También, por ejemplo, su paquete vasculonervioso ayuda a la función de erección del pene, y, por ejemplo, también funciona como un órgano valvular para controlar el flujo de orina en el momento del coito. O sea, es un órgano reproductor, parte del órgano reproductor. Muy bien. La próstata son varias partes las que tiene. Estas son las más importantes, que son las que nosotros analizamos al hacer un estudio de resonancia magnética, que es la zona transicional, la zona central, la zona fibromuscular anterior y la zona periférica, que aquí vemos cómo están marcadas en la resonancia magnética. Hay que recordar, cuando vemos una imagen de radiología en general, también de resonancia magnética, es como si estuviéramos viendo al paciente acostado, nosotros en los pies del paciente. Que para nosotros es el lado izquierdo, es el lado derecho del paciente. Este es el lado izquierdo del paciente, y aquí vemos representadas las 4 áreas principales de la próstata. Obviamente se analizan más cosas, se analiza la cápsula de la próstata, el paquete vasculonervioso, si hay presencia de ganglios, muchas otras cosas. ¿Qué estudios existen para hacer una evaluación de la próstata? Tenemos el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. El ultrasonido tiene una sensibilidad de 44 al 90%, la tomografía una sensibilidad del 63% y la resonancia una sensibilidad del 91 al 93%. Esto, obviamente, ¿de qué va a depender o por qué el ultrasonido, por ejemplo, varía de 44 a 90%? El ultrasonido puede ser muy útil también para una evaluación de próstata,
pero hay diferentes tipos de ultrasonidos, si se hace vía suprapúbica o si se hace vía transrectal, por ejemplo, o también si es un nódulo pequeño, un nódulo muy grande, una lesión pequeña, grande. La sensibilidad es la capacidad que tiene el estudio para decir que sí tiene una patología. La tomografía tiene una sensibilidad muy baja, puede ser muy difícil detectar lesiones a menos que sea una lesión muy grande, un cáncer muy agresivo que ya está invadiendo. La resonancia magnética tiene esta sensibilidad del 91 al 93% porque nos permite detectar lesiones muy pequeñas, incluso milimétricas. ¿Cuándo debo de realizarme una resonancia magnética de próstata? Estas son las tres principales indicaciones: una prostatitis, una inflamación de la próstata o un absceso en la próstata, una próstata agrandada, una hiperplasia prostática benigno llamada crecimiento prostático, o la sospecha del cáncer de próstata. Aquí vamos a algo muy importante. ¿Cómo es la preparación para una resonancia magnética? Es muy importante recordar todos estos puntos cuando se va a realizar un estudio de próstata por parte de los pacientes. Si está tomando un medicamento, no suspender la medicación. El ayuno es una indicación relativa, de preferencia se procura que el paciente sí venga en ayuno. Si no lo tienen, no hay ningún problema, pero de preferencia buscarlo. Se les pide para la resonancia de próstata que se tomen una pastilla de butiliocina para bajar la movilidad o la motilidad del intestino para que no nos artefacte la imagen. Hay que recordar que se usa para el estudio de próstata, se usa el uso de contraste, que es a base de gadolinio, que es un metal paramagnético. Aquí recordando un poquito de la seguridad en la resonancia magnética. ¿Qué pasa con los stents y las prótesis? No hay una contraindicación, lo que a veces pueden condicionar es que nos den un poquito de artefacto con la imagen, pero ahorita ya no están contraindicadas, a menos que sean de aplicación muy, muy reciente, pero ya no hay ningún problema. Igual con el marcapasos cardíaco, ¿qué sucede? Los marcapasos cardíacos de antes tenían muchos componentes metálicos que al aplicarles el campo magnético de la resonancia podían hacer que se movieran. Ahorita ya en la actualidad existen, igual con los implantes cocleares, ya se usa material que es compatible con la resonancia magnética. Con los marcapasos cardíacos, de todos modos, no nada más tiene un marcapasos compatible y se hace, ¿no? Para estos, lo que sí puede suceder con el campo electromagnético es que se desprograma el marcapasos. Entonces, siempre se recomienda, si un paciente tiene marcapasos cardíaco y se va a realizar una resonancia, tiene que estar ahí de preferencia el técnico que colocó junto con el cardiólogo el marcapasos cardíaco, lo desactivan durante el estudio y una vez finalizado el estudio se vuelve a activar para que no se desprograme. Los implantes cocleares más modernos ahorita solo tienen un pequeño componente de metal que durante el estudio nada más se mueve un poquito, pero terminado el estudio regresa a su lugar y no pasa absolutamente nada. Y muy importante, para realizarse la resonancia magnética próstata es muy importante contar con el valor de antígeno prostático específico, que también ya hace 2 semanas nos comentaron que es el marcador de laboratorio que nos indica si hay una alteración en la próstata. Es muy importante también que vayan, antes de realizarse la resonancia magnética, hay que acudir con un urólogo, es fundamental, ya que el urólogo nos brinda también más información antes de realizar el estudio. En las solicitudes nos ponen, por ejemplo, si se hizo un tacto rectal, si está negativo, si palparon un nódulo en algún lado de la próstata, una induración, o algún antecedente de importancia que tengamos que conocer y obviamente, como les dije, siempre acudir con el valor de antígeno prostático específico. Bueno, rápidamente revisamos la prostatitis. Es la infección de la próstata, es muy común entre hombres de 20 y 40 años y puede ser aguda y crónica. Las manifestaciones clínicas normalmente es dolor en el pene, dolor suprapúbico, perineal, puede extenderse a la cara interna de los muslos. Obviamente hay alteraciones urinarios, puede haber dificultad para iniciar la micción, el calibre disminuido, puede haber residualidad de orina o retención cuando está muy fuerte la prostatitis y obviamente síntomas irritativos.
Así es como nosotros vemos, les muestro rápidamente cómo vemos en la resonancia magnética una prostatitis. La zona, aquí esto es la que se llama la zona periférica. Normalmente en esta secuencia se tiene que ver blanca. Si se fijan ustedes, se ve completamente oscuro. Esto es una prostatitis aguda. La prostatitis crónica, aquí si se fijan, se ven como unas pequeñas líneas o bandas que están del lado izquierdo del paciente en la zona periférica, y así es como se ve una prostatitis crónica. La prostatitis puede evolucionar a un absceso prostático, que ya es una complicación de urgencia que se tiene que tratar. Todo esto que ven aquí de este lado y aquí de este lado, todo esto ya es pus en la zona de la próstata. Es muy frecuente verla en pacientes inmunocomprometidos. La segunda indicación, la hipertrofia prostática benigna o crecimiento prostático, es el incremento del tamaño y volumen de la próstata. 20% de los hombres entre 41 y 50 años la pueden padecer, 50% de hombres de 51 a 60 años y más del 90% de los pacientes de más de 80 años tienen ya un crecimiento prostático benigno. Aquí los síntomas, igualmente hay dificultad para orinar, o orinan con más frecuencia, también puede ser dolorosa, o por ejemplo es muy común que el paciente se levante en la noche muchas veces a orinar. Podemos ver aquí la imagen de la comparación de una próstata normal con una hipertrofia prostática benigna. Aquí vemos una imagen de resonancia. Esta es como si estuviéramos viendo la resonancia de lado. Si se fijan, se ve muy crecida la próstata. Esto que vemos adelante es la vejiga. Pareciera incluso como si se metiera. Esto no es así. Aquí vemos otra próstata. Recuerden, lado derecho del paciente, lado izquierdo, se ve heterogénea, crecida, igual de aquí en la imagen de abajo. Hay que recordar que la hipertrofia prostática benigna también se puede presentar de forma nodular. Y finalmente, pues, el tema más importante, cáncer de próstata. Es el cáncer masculino más frecuente. 90% es diagnosticado después de los 60 años y cada año 1.6 millones de hombres pueden ser diagnosticados. Recordando un poquito lo que nos platicaba el doctor Hasai hace 2 semanas, hay que recordar que hay factores de riesgo importantes, principalmente factores genéticos, hay factores alimentarios también, antecedente de tabaquismo, síndrome metabólico ya también se está relacionando. Aquí algo muy importante que hay que recordar es que habitualmente el cáncer de próstata no da síntomas, a menos que ya se encuentre muy avanzado, por lo que hay que tener mucho cuidado. Algo muy importante que hay que recordar es que la resonancia magnética no es un estudio de tamizaje para el cáncer de próstata, como por ejemplo sería una mastografía para las mujeres. El tamizaje para una sospecha o el tamizaje para el hombre es la valoración por el urólogo con el antígeno prostático específico y el tacto rectal. Son fundamentales para el tamizaje. La resonancia es un estudio que se realiza ante una sospecha. Si se encuentra una alteración en el tacto rectal o una alteración en el antígeno prostático específico. El cáncer de próstata puede presentarse en cualquier parte de la próstata, siendo el 70% en la zona periférica, como podemos ver aquí, 25% en la zona transicional, 1.5% en la zona central y en la zona fibromuscular anterior es menos del 1.5% o casi siempre es una extensión de cánceres que se dan en la zona transicional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los radiólogos al analizar un estudio de resonancia magnética de próstata? Medimos el volumen prostático y algo que se llama densidad de antígeno prostático específico. El volumen normal de la próstata es más o menos de 25 cc, pues algunos autores dicen que hasta 30. Y el valor de la densidad de AP, la densidad de antígeno prostático específico, es la relación de la cantidad de antígeno prostático específico en relación con el volumen de la próstata. También ese valor puede estar alterado y nos puede ya ir dando una sospecha de que algo no está bien. Valoramos unas secuencias que se llaman principales. Como el nombre lo dice, es una resonancia magnética multiparamétrica, o sea, hay que evaluar varios parámetros. Los principales son estas 3 secuencias que se llaman T2, difusión y ADC, que son las que nos van a ayudar para hacer el informe final, que se llama PIRADS, que ahorita les voy a explicar más adelante,
Hay una valoración complementaria, que es la secuencia con contraste con gadolínio, y algunas secuencias auxiliares. Estas secuencias pueden no realizarse. Si el médico tratante nos pide realizarlas, se realizan y también nos pueden brindar información muy valiosa, como son el T1, por ejemplo, para valorar si hay presencia o no de sangrado. Esta secuencia nos puede ayudar. La espectroscopía, que es una secuencia que nos ayuda a analizar unas estructuras que se llaman metabolitos, sobre todo dos, que es la colina y el citrato, que se pueden alterar en cáncer de próstata. Y las curvas de perfusión son unas curvas que se hacen sobre las secuencias contrastadas y nos ayuda a ver cómo el tejido está captando ese contraste. Nosotros lo podemos graficar a través de unas curvas que también pueden tener un comportamiento que nos puede indicar más benignidad o malignidad. Una vez que analizamos las diferentes secuencias de resonancia, al momento de realizar el reporte, nosotros le indicamos al médico en dónde se encuentra la lesión. Así a grandes rasgos, este es un mapa anatómico de la próstata que utilizamos en resonancia. La próstata tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo. Entonces mencionamos de qué lado, primero en qué lóbulo está la lesión. Después, ¿en qué zona? La próstata tiene tres zonas. Basal, que es la parte, aquí lo vemos más arriba, pero para resonancia, la parte de arriba, por decirlo de alguna forma, se considera la parte basal, que está más cerca de las vesículas seminales, la parte media y la parte apical. Y indicamos en qué parte, viéndolo ya, como les dije, viendo el paciente acostado, se le llaman planos axiales, indicamos si la lesión es anterior, o sea, adelante, o posterior atrás, y la zona en la que está afectada, la zona fibromuscular anterior, la zona transicional, la zona central o la zona periférica. Una vez que ya tenemos toda esa información, hacemos el reporte final en base a esto, que es el PIRADS que les comentaba anteriormente, que es básicamente el reporte de imagen de próstata en base a los datos obtenidos y nos va a clasificar las lesiones si son de muy baja probabilidad de que sea clínicamente significativa la lesión o muy alta probabilidad de que sea cáncer clínicamente significativo, y se divide del 1 al 5. Les voy a mostrar aquí rápidamente algunos ejemplos. Este es PIRADS 1 y 2, de muy baja o baja, cuando la próstata está normal. PIRADS 2 puede, cuando por ejemplo hay un proceso inflamatorio, una prostatitis. Los nódulos también se consideran de bajo grado. Aquí es importante, a veces reportamos nódulos atípicos y los pacientes o los médicos se asustan un poco a ver el término atípico. Normalmente los nódulos atípicos por resonancia magnética también se consideran de bajo grado, al menos que presenten un comportamiento en una secuencia que se llama difusión. Si tienen un comportamiento con mucha difusión, hay que escalarlo a un PIRADS 3. Aquí vemos el PIRADS 3, son lesiones que se consideran intermedias, pero también indeterminadas, o sea que no dan tanto comportamiento para algo maligno, pero tampoco para algo benigno. Aquí para el PIRADS 3, aquí le dejamos el peso de la decisión de la recomendación de qué hacer al médico urólogo, al médico tratante, de si decide nada más darle seguimiento al paciente o ya realizar una biopsia de próstata. Las lesiones 4 son lesiones con alta probabilidad de que sea cáncer clínicamente significativo. Son lesiones que se ven muy francas, con comportamientos con diferentes cambios en la señal y restricción en la secuencia de difusión, y que miden menos de 1.5 centímetros. Y el PIRADS 5 son lesiones con muy alta probabilidad de que sea un cáncer clínicamente significativo y son lo mismo que el anterior, pero que miden más de 1.5 centímetros. Una vez teniendo ya todo y la descripción, este es un ejemplo del reporte que se le entrega al paciente y a su médico, en el que nosotros marcamos dónde se encuentra la lesión con diferentes colores y nos determina qué PIRADS tiene esa lesión. Entonces va un reporte con una descripción por escrito, las imágenes del mapa anatómico y el PIRADS que tiene cada lesión. La resonancia magnética, una vez que por ejemplo, si se realiza una biopsia y se confirma la lesión,
se puede hacer una estadificación sobre esa lesión cancerosa, y esta clasificación nos la da la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, que la va a puntuar con estas puntuaciones que vemos a la derecha: si hay contacto capsular, retracción irregular o engrosamiento de la cápsula, engrosamiento del plexo neurovascular, que lo vemos por atrás y abajo de la próstata, abultamiento o pérdida de la cápsula o una extensión extracapsular medible. Y también podemos realizar un seguimiento. El seguimiento se usa una vez que se hace la biopsia y se tiene un diagnóstico positivo para próstata. Se puede realizar un seguimiento, pero únicamente para lesiones que sean consideradas de bajo grado o que el cáncer esté bien diferenciado. Ahorita ya está, como les digo, la posibilidad de realizar únicamente seguimiento. Las lesiones que no están bien diferenciadas, se ven agresivas, normalmente ya se empieza a dar un tratamiento, una cirugía o lo que sea necesario para ese cáncer. Cuando son estas lesiones que son de bajo grado o que sean bien diferenciadas, desafortunadamente los diferentes grupos de estudio no se han puesto de acuerdo cada cuánto tiempo se tiene que hacer un seguimiento. Hay unas que dicen 3 meses, hay unas que dicen 6 meses. De cualquier forma, se realiza este seguimiento que se llama PRECISE, y en el que nosotros evaluamos en resonancias secuenciales de una tras otra si la lesión se redujo, se mantuvo igual o incrementó de tamaño. Y también podemos evaluar la recurrencia una vez que el paciente ya recibió su tratamiento. Normalmente realiza una prostatectomía. Se les realiza controles con el antígeno prostático específico. Si ven que ese antígeno empieza a aumentar, se sugiere realizar una resonancia magnética para ver si hay un riesgo de recurrencia, que se llama PIR, en el que nosotros podemos ver si hay poca probabilidad, baja probabilidad, es incierta esa probabilidad, alta o muy alta probabilidad de que haya recurrencia. Se divide del 1 al 5. Por ejemplo, en esta imágenes que vemos aquí, es un paciente en el que ya se le realizó una prostatectomía. Empezó a tener niveles de antígeno prostático altos, se le realiza la resonancia y podemos ver aquí como hay un pequeño nódulo que se ve hipointenso en ADC con un poquito de restricción. Este paciente tiene una alta probabilidad de que sea una recurrencia. Bien, entonces, ¿qué ventajas tiene la resonancia magnética? Es un estudio seguro porque no hay exposición a radiación. Es el estudio que nos da las imágenes más claras y detalladas de la próstata. Es muy útil para disminuir sospechas de lesión benigna o maligna. Y es obviamente el estudio de elección para sospecha de cáncer de próstata. ¿Qué desventajas tiene? La duración. Normalmente, por ejemplo, una tomografía puede durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Un ultrasonido igual puede realizarse en 10, 15 minutos. La resonancia magnética tiene una duración de al menos 30 minutos, habitualmente 45 minutos y hasta 1 hora, por lo que es un estudio un poquito largo. Puede haber posibilidad de claustrofobia. Un porcentaje de los pacientes sienten un poco de ansiedad y claustrofobia al realizarse el estudio, ya que, recordando una de las partes, o sea, la resonancia es como un túnel. Aquí, si el paciente presenta claustrofobia o ansiedad con el estudio, podemos pedir el apoyo de un médico anestesiólogo en el que realiza una sedación muy superficial. Se puede realizar el estudio sin problema. Y también posibles reacciones al contraste, como les comentaba anteriormente. Estos estudios se realizan con gadolinio, que es un metal paramagnético. Se pueden presentar reacciones 1 en cada 1000 pacientes. Normalmente estas reacciones casi siempre son leves. Va a haber un poco de dolor de cabeza, náusea, mareo. Es extremadamente raro que se presenten reacciones que sean graves. En mi experiencia particular nunca me ha tocado ver una reacción grave al medio de contraste del gadolinio. Por lo que les digo, es un estudio muy seguro. ¿Qué podemos concluir? La resonancia magnética es el estudio de elección para la valoración de la próstata. Es un estudio seguro. ¿Por qué? Permite detectar lesiones pequeñas, o sea que su sensibilidad es muy alta, y es el estudio de elección para sospecha, estadificación, seguimiento y búsqueda de cáncer de próstata. Muy bien, eso sería todo. No sé si hubiera alguna duda
específicamente sobre la resonancia próstata de resonancia general. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Claro que sí, tenemos algunas preguntas que nos han estado haciendo los asistentes al webinar. Y una de ellas, doctor, nos pregunta José. Buenas tardes, excelente ponencia. Quisiera preguntar, ¿qué tan pronto puede la resonancia magnética confirmar el diagnóstico de cáncer de próstata? Me refiero a que si se tiene cáncer de próstata, ¿con qué exactitud y prontitud podría confirmar el diagnóstico? Es muy alta, como comenté, tiene una sensibilidad del 93%. O sea, si hay una lesión sospechosa, la resonancia normalmente la va a ver. Obviamente puede haber también lesiones muy pequeñas que no sean detectables por resonancia, que estén comenzando. Puede incluso haber lesiones, por ejemplo, aquí hay un proceso de prostatitis y hay una lesión cancerosa escondida dentro de la zona de prostatitis y puede a veces no verse por el estudio de imagen. Hay que recordar también que el antígeno prostático específico puede no elevarse tanto y haber cáncer, puede elevarse mucho y no haber cáncer, puede ser un proceso inflamatorio, pero la resonancia magnética puede detectar las lesiones tempranas y sí puede detectar por la gran sensibilidad que tiene. Muy bien, Doc, muchas gracias. Doc, usted comentó que a lo largo no es como un screening como la mastografía en la mujer, y justamente relacionado a eso nos preguntan, ¿cuándo se recomienda realizar una resonancia de próstata, doctor? Como les comenté, es dependiendo del tamizaje. Hace 2 semanas el doctor Hassay nos comentaba, hay que empezar el tamizaje a partir de los 40 años en pacientes con antecedentes o a partir de los 45 años en pacientes sin antecedentes. Es importantísima la valoración por el médico urólogo, que haga el tacto rectal y tener el valor de antígeno prostático específico. Si ante la exploración clínica y se encuentra el antígeno prostático elevado, ahí está indicada la resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando, ya que puede ser un cáncer, una prostatitis, la hipertrofia, cualquiera de esas 3 cosas. Muy bien, Doc, muchas gracias. Comenta también aquí José Luis, dice, doctor, hace muchos años yo leí que el ultrasonido rectal era uno de los estudios diagnósticos más sensibles. ¿Qué diferencia existe con la resonancia magnética? El estudio de ultrasonido, hay 2 formas de hacerlo, la forma suprapúbica y la forma transrectal. La forma transrectal es la forma más sensible para detectar lesiones por parte del ultrasonido. El problema es que a veces puede haber lesiones pequeñas que no las vamos a ver con ultrasonido, pero sí las vamos a ver con resonancia magnética, por eso la sensibilidad de la resonancia magnética es mayor a la del ultrasonido. Muy bien, Doc, muchas gracias. Aquí nos pregunta también Rigoberto, ¿qué papel juega la resonancia magnética en la planificación del tratamiento del cáncer de próstata? Es muy importante, ya que podemos ver si la lesión presenta una extensión extraprostática. Si se presenta una lesión extraprostática, el manejo va a ser muy diferente del que va a hacer el médico urólogo, porque hay que quitar más tejido, buscar ganglios, que también los evaluamos en la resonancia magnética. O sea, invasión a vejiga, claro que tiene un papel muy importante, sobre todo en lesiones que ya están muy grandes o muy manifestadas. Muy bien, Doc. Martín nos está preguntando, Doc, ¿la resonancia magnética puede ayudar a la detección de recurrencias del cáncer? Sí, como lo comenté en las diapositivas, una vez que el paciente ha recibido un tratamiento, como por ejemplo una prostatectomía, se realiza un seguimiento con antígeno prostático específico. Hay veces que el antígeno empieza a aumentar, por lo que está indicado realizar una resonancia para búsqueda de recidiva tumoral. Sí, es correcto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Esta pregunta también es interesante, doctor, sobre todo por el miedo que generan algunos equipos, ¿no? Por el desconocimiento. Ya más o menos nos explicó cómo es que funciona, pero la duda permanece. ¿Cómo se interpreta el hecho de que este tipo de estudios tenga algún efecto secundario asociado a la resonancia magnética? La resonancia magnética ha demostrado ser un estudio seguro para realizarse, ya que, como comenté, es un estudio que no usa radiación. Lo único que pueden generar los pulsos de radiofrecuencia que comenté anteriormente puede ser un poco de calor, pero, por ejemplo, los equipos de resonancia magnética
tienen una parte que se llama SAR, en el que nos va detectando cuánto calor, por así decirlo, ha generado el estudio hacia el paciente. Y ningún estudio de resonancia magnética se acerca remotamente al valor del SAR. Los únicos que medio se acercan un poquito son, por ejemplo, cuando nos piden estudios de cráneo y columna vertebral completa, simple y contrastada, que son estudios que se llevan 2 horas, pueden llevarse más de 2 horas, con contraste, o sea, son estudios sumamente largos en los que se realizan más de 20 secuencias. Esos estudios un poquito se acercan al valor del SAR, pero nunca se acercan a ese valor, por lo que es un estudio muy seguro. Muy bien, doctor. Ahorita habló del medio de contraste y sí. Paul nos pregunta, ¿es necesario utilizar en la resonancia de próstata medio de contraste? Sí, es muy necesario, ya que para determinar nosotros el valor del PIRADS necesitamos ver si hay una lesión sospechosa, si esa lesión está captando el medio de contraste. Por lo que sí, para hacer una evaluación integral con resonancia magnética de próstata, sí se necesita usar el medio de contraste. Muy bien, doctor, muchas gracias. Déjeme filtrar, por aquí tengo un par de preguntas. Bueno, Naomi nos pregunta, hola doctor, buenas tardes. Entonces, ¿el tamizaje para cáncer de próstata sigue siendo tacto rectal o es antígeno prostático? Los dos, o sea, necesitan una valoración por urología. Se hace el tacto rectal, se toma el antígeno prostático. De hecho, eso nos lo comentó el doctor Hasay hace 2 semanas. La resonancia no es el estudio de tamizaje, es tacto y antígeno. Otra pregunta relacionada con la del tamizaje, nos vuelve a preguntar José, ¿cuál sería la razón por la cual la resonancia magnética no está indicada como tamizaje si no tiene un efecto de radiación? Lo que pasa es que, como lo platiqué en las diapositivas, es una sensibilidad del 91 al 93%. Este estudio es únicamente para sospecha, o sea, para ver si hay una probabilidad de que la lesión sea un cáncer clínicamente significativo. El diagnóstico definitivo lo da la biopsia. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí, porque justamente relacionado, sigue una siguiente pregunta que nos están realizando. ¿Cómo se realiza la biopsia en los estudios de resonancia magnética? Nos pregunta Efren. A ver, no entendí muy bien. Normalmente ¿Cuál es la técnica que se utiliza para la realización de la biopsia de próstata cuando se utiliza la resonancia como método diagnóstico? Por resonancia. A ver, es que aquí hay 2 cosas. La biopsia de próstata normalmente se realiza de forma transrectal. Ahorita ya también se puede realizar de forma transperineal. No sé si se refieren, ahorita también ya existe una modalidad que se llama biopsia por fusión, en la que obtenemos imágenes de resonancia prostática. Después se obtiene la imagen por medio del ultrasonido transrectal. Esas imágenes se fusionan, se usa sobre todo si hay una lesión muy grande para realizar una biopsia dirigida que se puede realizar de forma transrectal o perineal. No sé si a eso se refiere. Y yo creo que era la duda de si había algún método para realizar biopsia con la resonancia. Muy bien, doctor. Fusión, nada más. Sí. Esta pregunta es muy interesante. ¿La resonancia magnética de próstata tiene alguna contraindicación? Pues no. Un paciente en realidad se sospeche y no se pueda realizar, pues está difícil, no creo que no. No, pues nada más, si se sabe claustrofóbico, pues que nos lo indique pero así una indicación como tal, no, porque no, es un estudio que no emite radiación, incluso se puede realizar en pacientes embarazadas. Y en relación, doctor, con la claustrofobia, ¿qué se hace en esos casos? Contamos con el apoyo de médicos anestesiólogos en los que hacen una sedación superficial, se realiza el estudio, despiertan al paciente y como si nada. Entonces utilizamos el apoyo de los médicos anestesiólogos. Perfecto, muy bien. Doctor, nos pregunta también Mauricio, ¿existen variaciones en la calidad de las resonancias magnéticas entre los diferentes centros médicos? Normalmente no. Las resonancias magnéticas que tienen un mayor teslaje, o sea, una mayor capacidad de campo magnético, pueden dar un poco de mejor imagen, pero
Resonancias de 1.5 teslas dan una imagen perfecta y la gran mayoría de los centros de diagnóstico son el equipo que tienen. Hay unos que tienen de 3 teslas, pero la imagen es muy similar. De hecho, esa era la siguiente pregunta. Preguntaban la diferencia entre 1.5 teslas y 3 teslas. Entonces, La capacidad magnética. Ajá. muy bien, Marco, ahí ya quedó respondida tu pregunta. Entonces, seguimos a la siguiente. Sí. Doctor, ¿cuál es la recomendación en caso de que ustedes encuentren algo anormal en la resonancia de próstata? ¿Qué seguiría, doctor? Aquí hay que basar qué es lo que se va a hacer de acuerdo al PIRATS que se dio en el estudio. Con estudios con PIRATS bajo, que son con baja probabilidad o muy baja probabilidad, normalmente, o sea, después del estudio obviamente tienen que ir con su médico. Cuando son cosas de baja probabilidad, normalmente dan un manejo médico, porque habitualmente son lesiones que sean de prostatitis, algún nodulito que esté crecida la próstata, se les da un manejo médico. Por ejemplo, el problema viene cuando tenemos, que les comenté anteriormente, un PIRATS 3. Ante un PIRATS 3, ¿qué es lo que sigue? Aquí la decisión la va a tener el urólogo dependiendo del contexto clínico que tiene sobre el paciente, si lo vigila con antígeno prostático o si se decide realizar una biopsia. Los PIRATS 4 y PIRATS 5 es forzosamente realizar una biopsia para ver la posibilidad de que haya una lesión cancerosa. Sí. Esto es muy importante, sobre todo por lo que está comentando el doctor, el hecho de que tengamos factores de riesgo, tengamos mayores de 40 años, nuestro papá, nuestro abuelo haya tenido antecedentes y nosotros por lo que hemos visto en redes sociales, lo que hemos leído en Facebook, en Internet, sabemos que necesitamos una resonancia de próstata. Lo ideal es que previo a la resonancia siempre se recomienda el seguimiento por parte de un médico urólogo para que posteriormente, cuando los médicos hagan su interpretación, ellos puedan asignarles el tratamiento si es que lo requieren o solamente es el seguimiento. Pero aquí la determinación justamente es un método diagnóstico para que el médico urólogo pueda tomar esas decisiones. Así es. Muy bien, doctor. También nos están preguntando, y esto también es interesante, y no solamente para la de próstata, sino para las resonancias magnéticas, ¿qué recomendaciones se hacen para pacientes con implantes metálicos o dispositivos médicos que necesitan una resonancia? Sí, eso lo comenté también en la presentación. Primero hay que ver de qué dispositivo se está hablando. Ahorita ya en la actualidad, por ejemplo, implantes cocleares y marcapasos cardíacos se consideran condicionales para resonancia magnética. ¿Qué significa? Que se puede hacer la resonancia magnética bajo ciertas condiciones, ya que los equipos más nuevos ya no tienen componentes metálicos, pero como lo comentaba, por ejemplo, un marcapasos cardíaco, sí se necesita que esté el técnico del marcapasos, porque lo que sí puede pasar es que se desprograme con el magnetismo. Entonces lo que hacen es lo desactivan, se hace el estudio, se vuelve a activar y sin ningún problema. Muy bien, doctor, muchas gracias. También aquí nos habló de algunas gráficas y sobre todo escalas que utilizan ustedes, y sale la duda con respecto a lo que utilizan en otros países. Y nos comenta José Luis, ¿existen diferencias en los protocolos para próstata en los distintos países o regiones? No, es el mismo. Como les comenté, son 3 secuencias principales. La complementaria, que es el contraste, por el protocolo para hablar de PIRATS, es el mismo en todo el mundo. Muy bien. Y ya por último, doctor, nos están preguntando si usted sabe sobre alguna investigación o desarrollo que se esté realizando para mejorar la utilidad de la resonancia magnética de próstata. Pues mira, esto va a depender de qué nos depara el futuro. Por lo pronto, ahorita con estas secuencias solo podemos hablar de probabilidad de cáncer. Así es. En el futuro, que sea más accesible la resonancia para todo el mundo, a lo mejor se podría considerar como un estudio de tamizaje, pero siempre es importante tener el contexto clínico del paciente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, doctor, y sobre todo la recomendación que siempre damos a través de estos webinars es el seguimiento a través de sus médicos. En este caso, el Servicio de Imagenología del Hospital Médica Campestre cuenta con todos los equipos necesarios para poderles apoyar en un diagnóstico oportuno, y justamente contamos con médicos altamente calificados, como es el caso del doctor Marco Tiscareño, quien nos apoya específicamente en los casos de resonancia magnética de próstata, y que justamente en conjunto con nuestros médicos urólogos nos apoyamos para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento más adecuado para aquellas personas que así lo decidan.
Doctor, pues no me queda más que agradecerle su tiempo en esta calurosa y lloviznante tarde. Y pues bueno, esperamos que nos pueda acompañar posteriormente en algunos otros webinars. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Doc. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en este webinar. Y bueno, agradecerle su tiempo y sobre todo la presentación que nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, y pues también agradecerles a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma, justamente en el apartado de folletos, para aquellas personas que lo estaban solicitando, podrán descargar la presentación que el doctor nos compartió a lo largo de este webinar. Y también recordarles que seguimos con la revista Salud y Felicidad. Vamos con el número 86 de la serie, y esta serie justamente sigue enfocada para nuestros padres. Entonces todavía la temática sigue directamente en felicidad relacionado al Día del Padre, pues es muy importante que la descarguen y la compartan a través de todas sus redes sociales. También nos estuvieron preguntando mucho en relación a los costos de la resonancia magnética de próstata. Quiero comentarles que el Hospital Médica Campestre, específicamente durante este mes de junio, tiene una promoción muy adecuada. Durante este mes el objetivo es que realicemos una mayor cantidad de detecciones oportunas. Si usted ya acudió con su médico urólogo y tiene como recomendación la realización de un estudio como es el caso de la resonancia magnética, actualmente Médica Campestre tiene un 17% de descuento para la realización de este estudio. Entonces, estamos a sus órdenes. Por aquí Pablo en un ratito más va a subir los números de teléfono de justamente nuestro servicio de imagenología por si tienen alguna duda. El doctor ya nos dio más o menos las especificaciones, la preparación que se requiere para realizar este protocolo más que nada, y bueno, pues los esperamos aquí en Médica Campestre. Bueno, pues a través de todo esto nosotros nos despedimos, les mandamos un caluroso abrazo y pues los esperamos próximamente en nuestros webinars de salud y felicidad. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta luego. Doc, gracias, gracias Pablo, gracias a todos.